Vamos a ver esta plática sobre cómo hacer la evaluación detallada en neurogenética. Yo soy la doctora Elizabeth Ramos Raudri, soy médica especialista en genética con posgrado de alta especialidad en neurogenética y pasante en la maestría de biología molecular y celular. Bueno, lo más importante es empezar con que la evaluación en neurogenética debe de ser completa, dirigida y detallada tanto en genética como en neurología. Esto es muy importante porque la mayoría de las veces las consultas no son completas y esto puede hacer la diferencia entre que se tenga el diagnóstico certero y oportuno o que se pasen por alto datos que debieron de haberse evaluado desde la primera consulta. Dirigida porque una vez que estás evaluando al paciente, puedes ir generando algunas probabilidades diagnósticas y entonces buscar datos específicos de esas condiciones genéticas y o neurogenéticas. Y bueno, es importante de que sea detallada, muy detallada y de que el médico se preocupe por tener el equipo adecuado para realizar la evaluación completa. Entonces, es muy importante resaltar en que tiene uno que ser sistemático. De esta manera se puede asegurar que todas las consultas van a tener la misma calidad que se requiere. Y es decir, que no porque el paciente llegó al último de un día en donde vistes muchos pacientes, ese paciente ya tuvo una exploración deficiente en comparación a la exploración de los demás pacientes. No, eso no se puede permitir en las consultas porque a lo mejor ese paciente llegó al último o lo agendaste al último porque es por año y el paciente pudo haber hecho un trayecto de 8 horas o más para la consulta. Entonces es muy injusto para el paciente que se te pase como médico revisar ciertos detalles que en otros pacientes sí revisas. Entonces por eso es muy importante sistematizar. Y bueno, pero esta sistematización no es solo en la historia clínica, también debe ser en la exploración física y en el consentimiento. Entonces tenemos que enfocarnos en hacer una historia clínica muy detallada, en tener el equipo médico completo. Un ejemplo es contar con estadímetro, infantómetro, lámpara de Good para ver las manchas hipomelanóticas, etcétera. El plantoscopio. Aquí es muy importante mencionar el plantoscopio, porque bien podemos decir, bueno, yo lo refiero al ortopedista, sí, pero debes de referirlo cuando ya sabes exactamente qué tiene. Es decir, tú puedes en el plantoscopio identificar que el paciente tiene pie plano y ya lo refieres con las indicaciones genéticas y mencionando que tiene pie plano, que debe ser valorado por eh, rehabilitación y, y con las indicaciones de qué es lo que esperas que el médico de rehabilitación valore en el paciente. Esto es muy importante. Claro que el especialista en determinar el grado de pie plano, las plantillas, etcétera, va a ser el médico especialista en rehabilitación, pero una exploración detallada incluye que hagas este diagnóstico. Bueno, también los diapasones. Es muy importante tenerlos para poder evaluar la percepción a la vibración, los martillos, que sea el martillo adecuado, el orquidómetro, las lupas, etcétera. Cada vez existen nuevas herramientas que podemos disponer. Por ejemplo, hay herramientas para ver incluso el cabello como tipos microscopios o lupas, pues, para el cabello y nos permite evaluar las características a detalle. Y esto realmente hace una diferencia al hacer un diagnóstico. Y bueno, capacitación específica y continua. Es importante capacitarse en exploración de genética, neurología,
interpretación radiológica, estudios paraclínicos y de citogenómica, y actualizarse en los diagnósticos diferenciales, tratamientos actuales y ensayos clínicos. Cuando uno es residente es muy común que los pacientes que llegan, por ejemplo, a neurología, a neurogenética, ya fueron evaluados por neurólogos y se descartaron condiciones que son secundarias, es decir, que no son genéticas como tal. Pero en la práctica real no suele ser así. Realmente llegan los pacientes con condiciones que no son genéticas, como diagnósticos genéticos, neurogenéticos. Y es el caso de que envían a pacientes que tienen enfermedad celíaca, como una ataxia espinocerebelosa, y ya estudiados por múltiples médicos, reumatólogos, neurólogos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es saber los diagnósticos diferenciales, saber cómo diagnosticarlos o descartarlos, y esto hace un poco más complejas las cosas, pero si no lo haces, realmente vas a estar haciendo un panel para ataxias que es bastante costoso, y te va a salir normal. Y en el caso de los paneles para ataxias, cuando salen normales, me ha tocado que incluso les dicen a los pacientes, es que sabe que este panel no incluye tal gen, por eso es que no le salió, pero sí es genética su condición. Y pues mandas a hacer los estudios, los anticuerpos para enfermedad celíaca, y aparece ahí lo de enfermedad celíaca. Entonces es muy importante. O al contrario, hay pacientes que teniendo enfermedad de Huntington les dicen que no tiene Huntington porque el paciente llega caminando, no llega en silla de ruedas, no está a ese grado de severidad, porque le tomaron un estudio de imagen, una resonancia, y para ellos aún no tiene la degeneración a nivel de ganglios basales. Entonces, para ellos está normal, y entonces dicen que Huntington no es. Y cuando tú ya, porque pues ellos ven que el núcleo caudado no está tan atrofiado, pues, y cuando tú haces el estudio molecular, pues es Huntington. Y luego ellos consideraban que no era por la imagen, porque no veían la imagen característica, eh, por el estado de evolución del paciente, y la otra porque no tenían los antecedentes familiares. Pero recuerden que en esta parte de los antecedentes familiares, pues hay muchas cosas que considerar. Uno, que pudiera ser que la paciente o el paciente fue adoptado y nunca se le informó, o bien que el papá no es el papá, y entonces pues los datos que el paciente considera como normales en su familia, pues no son los datos reales. Otro es que en las familias a veces ocultan los datos de enfermedad, y pues la familia realmente desconoce que tiene familiares afectados. Y bueno, así hay muchísimas causas por las cuales pueden estar en un diagnóstico erróneo. Y es muy importante que el neurogenetista evalúe a detalle, incluyendo el considerar diagnósticos diferenciales, tanto genéticos como no genéticos. Y bueno, es importante saber que también hay que sistematizar las herramientas para el asesoramiento pre y post estudio. Es decir, antes de pedir un estudio no es saber qué sale, sino que se le tiene que explicar al paciente qué es lo que puede aparecer en ese estudio. Es decir, que no sé, si estás pidiendo un estudio molecular, pues es más simple porque puede ser negativo, es decir, que todo aparezca como normal, y hay que explicarle cuando realmente es negativo, es decir, cuando no tiene esa condición, o cuando es negativo porque el estudio tiene sus limitaciones, o bien que pueden aparecer diversas alteraciones, y hay que explicarles qué tipo de alteraciones. Por ejemplo, si estás pidiendo un exoma completo y es
una enfermedad neurodegenerativa y en el exoma aparece que el paciente tiene riesgo para cáncer y no es un riesgo bajo, sino muy alto, pues es importante desde antes plantear esto con el paciente para que no vaya a tener como este conflicto de interés cuando llegan los resultados y tú se los das cuando él no quería saberlos. Entonces es muy importante platicar con ellos y también en el caso de pacientes pediátricos, pues recordar que no se les puede dar resultados de padecimientos que van a presentar solo en la etapa adulta, es decir, el paciente en ese caso se tiene que resguardar el resultado, pues puede ser en alguno de los institutos nacionales, se envía el resultado, se envía la documentación y cuando el paciente cumpla la mayoría de edad, que pueda acceder a esta información. Esto es muy importante. Pero platicarlo desde antes, porque de otra forma los papás sienten que les estás negando la información por la que ellos pagaron y que lo estás negando porque tú quieres, sino por las reglas bioéticas, las normas bioéticas que hay que acatar. Bueno, y aquí, en cuanto a las herramientas para el asesoramiento pre y post estudios, pues existen los asesorólogos, las páginas web específicas, los videos, los esquemas o páginas de los laboratorios y las encuestas pre y post asesoramiento para estar seguros de que el paciente está entendiendo lo que nosotros queremos transmitir. Y esto es muy importante y para saber qué espera el paciente de estos estudios, comprender que realmente sabe qué estudio está solicitando. Y bueno, también es importante generar un directorio para las pruebas genéticas y estudios paraclínicos, saber si se hacen en tu localidad, si se hacen en localidades cercanas, si se hacen solo a nivel nacional o a nivel internacional y saber los costos, eso es muy importante. Y cómo enviarlos, porque si sabes que ese estudio se realiza en algún lugar, pero no sabes ni en qué lugar, ni el proceso de envío, pues no le ayudas al paciente, porque ¿para qué le vas a decir algo que no va a tener acceso a ello? Entonces, debes de tener toda la información disponible por si el paciente decide realizarlo. Y también eh, un directorio de médicos especialistas y profesionales de salud. Es importante que en esta parte de una evaluación completa también es una evaluación multidisciplinaria en el caso de que se requiere, es decir, que realmente tenga una condición genética, pues el manejo suele ser multidisciplinario y guiado por el médico genetista. Y bueno, miren, aquí les muestro la historia clínica completa que yo utilizo para mi consulta. Aquí dice neurogenética pediátrica, pero la utilizo para adultos y para niños. Para adultos, pues se agregan algunas modificaciones dependiendo de la edad del paciente. Por ejemplo, en neurogenética de adultos también nos es importante saber si ha vivido en lugares donde se consume el agua de pozo, cuánto tiempo, si vivió cerca de terminales eléctricas o en lugares donde fumigan y que tenga exposición a pesticidas, etcétera. Pero bueno, entonces tenemos aquí que es importante tener los datos de contacto del paciente. Esto es muy importante porque luego surgen tratamientos u oportunidades de estudios para el paciente y hay que contactarlo. También para dar seguimiento al paciente, para que el paciente dé continuidad a su condición. Es importante saber que a veces en nuestra población no se tiene esa conciencia de salud y que sí, de vez en cuando sí hay que pues recordarle a los pacientes lo importante que es tener el seguimiento y la diferencia que hace en la esperanza de vida y en la calidad de vida. Y bueno, aquí en padecimiento actual es por lo que va el paciente. ¿Cuáles son los síntomas principales y cuáles son los síntomas asociados? Así como la edad de comienzo, desde cuándo ha estado presentando. En antecedentes
perinatales, pues sobre el embarazo, si es un embarazo único o fue un embarazo gemelar, los antecedentes de riesgo de aborto. Bueno, primero si hay antecedentes de aborto en la familia, pero también si durante el embarazo de ese individuo, de ese niño o ese adulto, pues hubo riesgo de aborto, etcétera. Estos generalmente nos enfocamos más en los pacientes pediátricos, pero también es importante documentarlos en los pacientes adultos si estamos pensando en una condición que nos iba a dar datos desde la etapa perinatal. Y bueno, es importante incluso si hubo o no consumo de ácido fólico, de algunos medicamentos. Entonces, si se fijan, aquí viene pues ya todos los datos, ya con más calma pueden irlos revisando. Y también los antecedentes de teratógenos. Es importante saber que existen test que pueden ser abortivos o malformativos y que quizá en el momento en que la mamá lo consumió, pues no sabía el efecto que podía tener en el bebé. Pero bueno, es importante esta parte, saber si venía normal el bebé o venía en posición transversa, esto pues para la evaluación cuando hay casos de alteraciones del tono muscular, principalmente hipotonía. Y bueno, también si requirió internamiento, si requirió oxigenación, etcétera. Recuerden que muchos de los pacientes son diagnosticados entre los pacientes que tienen pues problemas neurológicos importantes del neurodesarrollo, a veces son diagnosticados incluso como parálisis cerebral infantil y esto lo atribuyen a falta de oxígeno. Y recordemos que de la parálisis cerebral infantil, un porcentaje muy alto, hasta del 85%, es por causa genética. Y entonces se quedan solo con el diagnóstico de parálisis cerebral infantil y no van más allá. O incluso también es importante recordar que determinadas condiciones genéticas, como por ejemplo la de lesión 22q11, que es el síndrome de DiGeorge o velocardiofacial, bueno, pues esta condición genética predispone a que haya atrofia cerebral. Entonces, si un paciente se complica de forma severa, es muy fácil pensar que la atrofia cerebral fue por falta de oxigenación y quedarnos con un diagnóstico que no es la causa definitiva, es decir, hay que buscar más porque el paciente quedó con parálisis cerebral infantil y de esto pues vamos a ver que de cada 10 pacientes hasta 8 a 9 de los pacientes es por una causa genética y al saber la causa genética pues vamos a poder hacer una medicina preventiva, predictiva, preventiva, es decir, ya sabemos que más puede estar afectado y nos podemos adelantar para disminuir las complicaciones o prevenirlas en el caso de que sean prevenibles y también para saber qué familiares pueden estar en riesgo. Y bueno, es importantísimo no solo preguntar el desarrollo psicomotor, sino que también evaluarlo, observarlo, porque muchas de las veces las mamás o los papás, por sentir que su hijo va de forma adecuada, te mienten y te dicen, no, si ya habla, y tú ves si el bebé no dice ni una sola palabra o solo puede decir monosílabos, entonces, ¿dónde están las palabras que ya dice? O sí, sí, ya camina, y tú ves que solo no camina, que se agarra para poder caminar, y entonces esto es muy importante porque hay que ser congruentes. Entonces, a veces a muchos de los médicos se les pasan los diagnósticos porque anotan solo lo que los papás dicen. Y no, sí, es súper inteligente y no sé qué, y, pero ya cuenta así, hasta no sé qué tanto, y el niño no cuenta. O sea, realmente esto es importante de evaluar a detalle. Y a veces es al revés, te llegan evaluaciones neuropsicológicas que no corresponden con el niño. Tú ves que el niño realmente se desempeña bien y en la evaluación dice, el niño no sabe contar y el niño te cuenta perfectamente. El niño no sabe escribir su nombre y el niño lo escribe. Entonces es importante evaluarlo porque quizá en el momento en que le hicieron la evaluación o estaba muy estresado o no le supieron explicar o no lo supieron evaluar y hay que prestar atención a esto.
porque lee uno que cierta condición genética tiene retraso y entonces, pues, o lo que ahora se llama discapacidad intelectual. Y entonces no consideras esa condición porque en la evaluación que te llevan te dicen que el niño es muy inteligente y entonces no corresponde y tú te vas hacia las condiciones que no tienen discapacidad intelectual. Y hay que recordar que a veces esta discapacidad intelectual es muy leve o es limítrofe y que debemos de considerarla. Entonces también hay que ver la parte social, si juega, si sigue instrucciones, cómo le va en la escuela, si tiene o no apoyo, qué promedio tiene. O sea, todos estos datos es muy importante evaluarlos. Y bueno, hacer el árbol genealógico para tener los datos de la familia. Es importante recordar que las condiciones genéticas, el paciente no presenta todos los datos un solo paciente, afortunadamente, sino que más bien se presentan algunos de esos datos, de esos síntomas o signos clínicos, y en la familia es fácil encontrar otros de los datos dispersos en diversos familiares. Entonces es importante una evaluación integral y que incluya a la familia. Y bueno, en la exploración física hay que fijarse mucho en las dismorfias también menores. Generalmente las que se detectan son las dismorfias mayores, aquellas que causan una malformación importante y que comprometen o la vida o la función del individuo. Entonces, las dismorfias menores pasan desapercibidas porque no se tiene la formación adecuada para identificarlas y por lo tanto realmente es perjudicial para los pacientes porque como no tienen malformaciones evidentes, pues suelen decirles que genético no es. Y entonces todas esas formas que no tienen malformaciones van a pasar desapercibidas y pues es un porcentaje muy alto y eso no quiere decir que no lleguen a tener complicaciones importantes por no hacer el diagnóstico detallado. Entonces, aquí les recomiendo que vean los videos de la doctora Adriana Ruiz que subió sobre la evaluación de dismorfología. Entonces sí es importante ver eso y también tenemos herramientas específicas. Yo les voy a subir algunos videos también para que los busquen ahí en la misma sección del diplomado y puedan acceder a ellos. Y bueno, también es importante siempre medir el perímetro cefálico en los niños y en los adultos también van a haber condiciones en que hay que medirlo y aquí, por ejemplo, cuando medimos el perímetro cefálico en los niños hay que medirlo en los padres, en especial si estamos evaluando talla baja, si estamos evaluando eh, problemas de aprendizaje, pues esto es importante. Y buscar, yo por ejemplo aquí ya tengo anotadas las alteraciones que busco y solo las marco o registro los datos. Esto corresponde a la talla, que en el video de cómo evaluar la talla viene a detalle resaltado cada una de estas mediciones y por qué. Pero bueno, este, para evitar perder tiempo, ese tiempo que tardaría en transcribir todo, pues lo utilizo en evaluar al paciente o en darle la información a su familia, al familiar o al paciente, en el caso de que ya sea adulto. Y bueno, aquí es importante a detalle evaluar cada área, cráneo, occipucio, el cabello, se fijan aquí, incluso el remolino, si tiene una implantación normal o si es anormal o si hay doble remolino. Hay que evaluar cara, frente, la sutura metópica, la región malar, la región mediofacial, la mandíbula, el mentón, el cuello, y valorar si hay piel redundante, si el cuello es alado y si es un cuello alado o es que tiene hipertrofia de los músculos trapecio. Eso es muy importante aprender a diferenciar. También los ojos son profundos y son normales, el iris, las escleras, o sea, no solo el fondo de ojo, que el fondo de ojo también es muy importante su evaluación, pero también desde la cámara anterior, evaluar el iris, si tiene coloboma, etcétera. Aquí párpados, pues aquí yo les recomiendo que le pausen
al video y revisen cada una de las características que se evalúan y que la puedan comparar con los otros videos que están a la mano para que si no saben esta evaluación tan completa la vayan aprendiendo. Y recuerden que pues lo que se aprende bien es lo que se practica constantemente, porque de otra forma pues lo lees y crees que lo identificas, pero cuando llega el paciente pues es más fácil que se te pasen esos datos. Y bueno, otras de las datos a evaluar son las fisuras palpebrales, las cejas, las pestañas, las orejitas, si existen pits o no en las orejitas, que son orificios ciegos, que son como si hicieran un pequeño hoyito con una aguja o sí, con una aguja principalmente. También es importante evaluar las características de las orejas, el lóbulo, etcétera, de la nariz. Y aquí ven pues cuántos son los datos que tenemos que ir evaluando a detalle. El filtrum, que es la zona que se encuentra entre la nariz y el labio superior, entonces la boca, el paladar, la lengua, la úvula, el tórax, el abdomen, en manos y pies, pues evaluar a detalle incluso las uñas, eso es muy importante, los pliegues de la palma, en pie también los pliegues del pie, el desarrollo puberal es muy importante evaluarlo, aquí viene pues escrito que hay que evaluar, pero en el video de talla baja de somatometría, las gráficas, los patrones de crecimiento, viene a detalle la escala de Tanner y cuál es la puntuación que se da dependiendo de la característica. Entonces, también hay que revisarlo a detalle. Y piel y tegumentos, es importante evaluar hasta si existe o no hiperkeratosis pilar. Esta muchas de las veces corresponde a una resistencia a la insulina y que hay que pedir pues índice HOMA para evaluar esta resistencia a la insulina, que nos dé un parámetro más objetivo para saber si el paciente está teniendo resistencia a la insulina. En otros casos puede ser por deficiencia de vitamina A, que simula una hiperkeratosis pilar, pero es importante primero evaluarla. Y aquí en la parte neurológica, pues desde la expresión facial, si es inexpresivo, si hay aumento de salivación. A veces me han enviado pacientes como si tuvieran una parálisis facial, bebés, porque tienen una ptosis palpebral, que es un descenso del párpado. Entonces, sí es importante evaluar a detalle y evaluar de forma correcta, porque si uno se va a buscar condiciones que tienen parálisis facial, muy seguramente no va a dar con la condición del paciente. En este caso, hay un paciente en particular que recuerdo que su diagnóstico ya molecular, primero clínico, fue síndrome de Beckwith-Wiedemann y después se solicitó el estudio molecular y sí tenía el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Entonces es importante evaluar a detalle porque lo mandaron porque consideraban que tenía una parálisis facial y realmente pues sí debían de enviarlo a la consulta de genética y de neurogenética, pero era por un síndrome de Beckwith-Wiedemann. Bueno, es importante evaluar también la marcha y para esto hay que estudiar los tipos de marcha y grabar a los pacientes cuando están caminando y haciendo las diversas maniobras para poder evaluar a detalle si se pasa algún dato, para también poder evaluar la progresión. Y miren, también es muy importante evaluar el tono muscular y evaluarlo en todos estos segmentos, no nada más en uno y decir, ah, sí, tiene hipotonía. No, y es importante, en caso de que tenga hipotonía, pues hay que consultar los videos sobre hipotonía, pero ver si la hipotonía es central o periférica y buscar ciertas causas de hipotonía. Y bueno, aquí los reflejos es igual, hay que evaluarlos y determinar si tiene hiperreflexia, hiporreflexia, si tiene normoreflexia y si es en todo, es generalizada o es, por ejemplo, hemicorporal, etcétera. Entonces, todos esos datos son muy importantes. Ver también
el trofismo muscular, es decir, que los músculos estén bien o si están atróficos o si están aumentados y ver si es un aumento real, porque luego a veces hay pseudohipertrofia de las pantorrillas, de los gastrocnemios en pacientes con distrofia muscular de Duchenne y entonces se ven grandes y los tocas y no es músculo, sino es grasa que está reemplazando al músculo. Entonces, por eso es muy importante ser sistemáticos y evaluar siempre, no solo por la inspección, sino, por ejemplo, en este caso por palpación y a veces se requiere percusión, etcétera. Entonces, es también importante evaluar la sensibilidad, si también si existe o no temblor, si hay dolor, dónde es el dolor, etcétera. Si hay las funciones cognitivas, si hay o no alguna alteración en las funciones cognitivas. Y esto ya depende también de la edad del paciente. Por ejemplo, si estamos evaluando a un paciente que es mayor de 18 años y queremos evaluar las funciones cognitivas, una prueba que es bastante sensible para detectar deterioro cognitivo leve es esta prueba de MoCA, el test de MoCA, pero hay que saber realizarlo, tardas 10 minutos, pero debe ser realizado pues por un neurólogo, un psiquiatra o un neurogenetista, es decir, un médico que realmente realice estas evaluaciones y determine si hay o no alguna alteración desde etapas muy tempranas. Obviamente cuando ya hay una alteración severa, pues el Mini-Mental te lo determina, o es decir, u otros profesionales de la salud pueden determinarlo, pero sí es importante esto, evaluar el estado de conciencia, evaluar si, bueno, aquí en el estado de conciencia es importante también saber que los pacientes, que una persona normal no es distraída. Si alguien es distraído es porque algo no está bien, hay que buscar la causa y muchas de las veces a los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues en las familias dicen, es que así es distraído, es su personalidad. No, los niños no deben de ser distraídos. Si son distraídos es porque algo está pasando y pueden ser cosas muy simples como una deficiencia de vitamina C o de vitamina D, pero pueden ser otras cosas y hay que buscarlas. Y bueno, los movimientos anormales, ver si existen movimientos anormales y también buscar si hay datos vegetativos o autonómicos. Muchas de las veces hay hipotensión postural y tiene que ver con estos datos de disautonomía. Y bueno, también hacer una este, recapitulación de los estudios, si el paciente ya le han hecho estudios como punción lumbar, examen inmunológico, aspectos psiquiátricos, exámenes genéticos, exámenes de imagen, exámenes de electrofisiología y pues o de histopatología y poder evaluarlos a detalle en comparación con la clínica que está presentando el paciente. Miren, de recursos existe bueno, nosotros tenemos una galería científica que es gratuita. Les voy a subir el video de la galería para quien guste inscribirse. Es de acceso gratuito, pero sí hay que registrarse. Actualmente pueden acceder a algunas de las fotos y de los videos, más o menos como 400 fotos, pero esta galería tiene más de 4000 fotos de pacientes que nos sirven para el asesoramiento de los pacientes, pero que también sirven para que los médicos y los profesionales de salud podamos identificar las alteraciones físicas en los pacientes o los signos neurológicos y podamos diagnosticarlos. Y bueno, hay otros recursos como OMIN y que también tienen la nomenclatura de dismorfología y algunas fotos, no tantas como 4000, pero sí tienen algunas fotos que nos pueden ser de ayuda. Eh, y en OMIN, pues sí hay muchísimo más registros sobre las condiciones genéticas y vienen una descripción fenotípica, es decir, qué características clínicas vamos a encontrar y bueno, este es de acceso también gratuito. También hay libros como el de Malformaciones Humanas de Judith Hall, que no es gratuito, pero realmente es de utilidad para entender y poder diagnosticar estas malformaciones en los pacientes.
También existen los artículos, está el canal de YouTube, mi canal de YouTube, Audrey, Neurogenética y Genética Clínica, al cual los invitamos a suscribirse. Y tenemos ahí el programa de radio internacional de neurogenética médica y cotidiana, que pueden acceder a él por medio del canal de YouTube o por medio de mi página, que es www.audrey-neurogenética.com, o bien por Radio Claret, que es con quienes grabamos. Y bueno, aquí vienen diversos videos que les voy a subir igual al diplomado en la misma área para que puedan completar esta parte de la clase de evaluación neurogenética. Y allí pues muestra desde las funciones de un médico genetista o los videos de fasciculaciones linguales, los videos de Corea, de nistagmo, del signo de Gowers, de movimientos estereotipados, de los espasmos infantiles, de atetosis, de movimientos en espejo, del signo de Romberg, de Clonus, del signo de Babinski y un resumen, un video de resumen sobre paraplegias espásticas. Y pues con esto terminamos esta clase. Cualquier duda que tengan y gusten contactarme, con mucho gusto.